Bienvenidos a Desafío. Es un placer para mí tener a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, quien además es una gran mujer líder en la política internacional y fue vicepresidenta de su país, Costa Rica, a los 39 años. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí, Bernardo. Para mí es un placer. Hablando de la cumbre iberoamericana celebrada en Veracruz el año pasado, que además México fue el primer país que hizo una cumbre iberoamericana en 1991, Así es. quisiera saber cómo es esta visita para ti, qué acuerdos se han logrado, se ha concretado, cómo se han cristalizado esas ideas. Bueno, una pregunta muy importante, porque yo creo que Veracruz fue la cumbre de la renovación y el mandato muy claro de los presidentes fue renovar el espacio iberoamericano. Y parte de esa renovación es dirigirnos a cosas concretas, a resultados. Claro. Y para eso vinimos a México, ¿no? Camino ya a la cumbre de Cartagena en octubre de este año. Queremos dar cuentas de los resultados, de lo que hemos hecho con respecto a los mandatos de Veracruz. Primer mandato, el programa o la Alianza por la Movilidad Académica. El programa, digamos, más ambicioso de movilidad para estudiantes, profesores e investigadores que alguna vez ha tenido Iberoamérica. Nos comprometimos a 200,000 movilidades hasta el 2020 y México ha sido un socio fundamental. 180 universidades mexicanas ya son parte del programa y ahora estamos en conversaciones en el sector privado porque necesitamos financiar las movilidades. Y lo que le decimos al sector privado y lo que le decimos a la sociedad es que no hay mejor inversión que ahora invertir en nuestros jóvenes universitarios. Porque 2/3 partes de los jóvenes universitarios de América Latina son primera generación de su familia que llega al nivel de educación superior. En cuanto a la experiencia que tiene con el nivel educativo de países de Iberoamérica o América Latina, ¿cuál es la experiencia desde su trinchera en la CEGIB con los estudiantes, con la academia? ¿Cuáles son los países que están destacando en materia educativa y cómo se está concretando la movilidad? Muy importante, porque tal vez aquí yo deba decir que realmente en estos años pasados de auge de América Latina, donde el crecimiento fue más acelerado, una de las cosas que sí se hizo bien en la región es que se dedicaron muchos más recursos a la educación. Claro. Y precisamente como tenemos este cohorte de jóvenes que está llegando a la universidad, se invirtieron muchos mayores recursos en abrir oportunidades a los jóvenes para que pudieran seguir sus estudios. En México tenemos esa experiencia, en Brasil tenemos esa experiencia, pero vámonos a los países más pequeños, ¿no? Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Chile, por supuesto, Claro. Chile, Colombia. En Colombia hay ahora un programa que se llama Serpilo Paga, 22,000 becas de estudiantes de bajos recursos que se les está pagando la universidad a donde ellos escojan estar y estudiar. Y ha sido una movilidad enorme para esos muchachos. Realmente se ha hecho mucho en el campo educación y México es un país donde también se ha invertido mucho más en la educación. Una figura como usted, una mujer en una silla muy importante para el mundo, que además por ahí rumoran que hay bueno, pues algunas ofertas para la ONU. ¿Qué me puede decir de esto? A lo mejor ahora vamos a hablar de Naciones Unidas. Pues yo he dicho muy claramente, Bernardo, yo me siento muy honrada que mi nombre haya salido en algunas listas y tal, pero yo he dicho categóricamente que yo estoy empezando el proyecto iberoamericano y no lo voy a abandonar a la mitad del río. Yo estoy muy bien donde estoy, aquí me voy a quedar, así que yo no he presentado mi nombre para Naciones Unidas, pero muchas gracias por la pregunta, me siento muy honrada por ello. Un honor para todos los jóvenes iberoamericanos tener a representantes como usted. Y con esa pregunta me sigo. Una mujer que con la experiencia como la que usted tiene en posturas políticas, en trincheras tan importantes, ¿cómo ha destacado en cuanto al género y esta lucha con el género que hemos tenido en la última década en Iberoamérica? ¿Cómo una mujer está empoderada y cómo podemos seguir empoderando mujeres? Usted sabe que este es un tema para mí muy cercano a mi corazón y a mi actividad política realmente, porque yo me he dedicado mucho al tema de género. Pero debo confesar que cuando yo llegué a ser viceministra de Hacienda, tenía una niña de 3 años y un niño recién nacido, y yo pensé en ese momento que yo lo podía hacer todo, y lo podía hacer todo sola. O sea, que podía ser
viceministra de Hacienda, mamá. estar en todas las negociaciones, ser mamá de niños tan pequeños, ser esposa y ser madre y ser hija, ¿no? Porque también tenés padres. Claro. Bueno, a los 2 años renuncié a mi puesto de viceministra. Y la verdad es que me hice feminista en ese momento. Me hice feminista en el momento de entender que no era una lucha individual, que era una lucha colectiva, que no teníamos por qué hacer esto sufriendo de esta manera, ¿no? Jaloneadas por todas las partes sin poder realmente tener un centro estable que uno pudiera decir, la sociedad está preparada para que las mujeres podamos entrar a la política, al mercado de trabajo y al mismo tiempo pensar que queremos familia, que queremos hijos, que queremos los afectos que tienen que ver con la vida, ¿no? Y en ese momento entendí, realmente entendí, y entendí por qué las cuotas, y entendí por qué la lucha por cambiar la cultura y la estructura social para que efectivamente pueda haber mucha mayor equidad entre mujeres y hombres, pero también equidad entre mujeres y hombres, familia y sociedad, porque también para los hombres cada vez se hace más difícil tener una vida profesional y también mantener sus afectos y la familia al mismo tiempo. Es correcto. Otro de los temas que se vieron en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz fue el repensar Iberoamérica. Como venimos hablando, repensar Iberoamérica también es repensar a los jefes de Estado. Tenemos a Michelle Bachelet, la tenemos a usted también en esta institución, en este organismo que además es multilateral. ¿Cuál es la visión de repensar Iberoamérica para las mujeres, para los jóvenes y sobre todo para las nuevas propuestas de familias que estamos viendo hoy en día? Porque creo que los hombres también tienen un reto importante. Claro, y me acuerdo muy bien de Repensando Iberoamérica, la verdad que fue magnífico y fue tan interesante ver la diversidad que se representaba de Iberoamérica realmente en el Repensando. Y yo creo que parte del Repensando, por lo menos de las tareas que yo me impuse, fue efectivamente transversalizar mucho más el tema de género en todo lo que se hace en el espacio iberoamericano. No solo la Secretaría General Iberoamericana, Claro. lo hemos hecho con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, porque por supuesto en la educación y la cultura hay gran parte de las respuestas a los retos que enfrentamos, con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, porque las mujeres siguen teniendo más problemas para poder tener acceso a una pensión y para estar en el mercado formal del empleo, con la Organización Internacional de Juventud para Iberoamérica, porque tenemos un tema de retos distintos para hombres y mujeres en los jóvenes, o por supuesto con la COMGIP, que es la Conferencia de Ministros de Justicia, porque el tema justicia, pues el tema de violencia de género, de feminicidio que todavía seguimos enfrentando, se convierte en un tema fundamental. ¿Cómo es el tema de la trata en los países de Iberoamérica? ¿Cuál es el reto y cómo se está combatiendo el tema de trata de blancas, secretaria? Bueno, siempre el tema de trata, y especialmente yo le voy a decir, con los temas migratorios, este tema es muy sensible, ¿no? Claro. Porque hay mucha violencia contra las mujeres, casi, ¿cómo decirle?, la vulnerabilidad que tienen las mujeres en la migración las hace sujetas a temas de trata, a temas de explotación sexual y a temas de gran violencia. Y son historias muy dolorosas, ¿no?, que oímos desgraciadamente todos los días, para mujeres, para niñas, para jóvenes. El tema de la falta de derechos, ¿no?, que realmente enfrentan en esa travesía los migrantes, pues se convierte en una herida abierta para todas nuestras sociedades. ¿Qué sucede con temas como los que venimos escuchando en los medios de información acerca del suceso de Orlando, otras manifestaciones en contra de la homosexualidad o bien dicho la homofobia? ¿Cuál es su postura ante ello? Radical, digo. Yo creo que todas las voces sensatas y humanas tienen que levantar su voz en contra de la homofobia, del racismo, de la discriminación contra cualquier grupo humano. Y fíjese que yo vengo de una familia de migrantes, ¿no? Sí. Yo soy primera generación nacida en Costa Rica. Yo sé, como generación nacida en Costa Rica, lo que es vivir en un país que respeta los derechos, que da oportunidades y que permite en una generación que una hija de migrante llegue a ser vicepresidente de la República, ¿no? Y esa es la oportunidad que yo quisiera tener para todos los seres humanos, para todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Y la discriminación, la homofobia, el racismo, ¿no?, de cualquier género contra cualquier etnia o raza
o grupo humano por sus preferencias. No, es una cosa que todos debemos combatir. El reto para nosotros, los medios de información, y para ustedes, que finalmente el trabajo es en conjunto, ¿cuál sería una aportación que usted nos pueda dejar a nosotros y a la audiencia en cuanto al consumo de los medios? ¿Cómo tienen que consumir nuestros jóvenes toda esta información de líderes de opinión como usted para que no permitamos que estas cosas se repliquen? Esa es una gran pregunta. Yo no sé si yo tengo la respuesta, ¿no? Lo que sí podría decir es que este mundo digital, este mundo de la inmediatez, de las emociones, tiene que dejar un espacio a la reflexión. Y yo creo que ese es nuestro gran reto. Cómo crear espacios de reflexión, de diálogo, de racionalidad, de análisis, ¿no? Donde no sea solo la emoción inmediata lo que nos hace irnos de un lado para otro o optar por opciones, ya sea en lo social, en lo político, en la vida personal, ¿no? ¿Cómo? Y yo le pregunto eso a los medios, ¿no? Claro. Que probablemente también enfrentan este reto. ¿Cómo creamos espacios de reflexión para que lo mejor de lo humano se manifieste en un diálogo que sea constructivo y que sea realmente a favor, pues, de eso, de la solidaridad y de la equidad en el mundo, ¿no? Es correcto. Quisiera hablar de solidaridad. ¿Qué ha pasado en Iberoamérica con toda la postura de la apertura de Cuba? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ha sido pues realmente la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues es una cosa que nos ha alegrado mucho a Sin duda. a toda la región, a toda Iberoamérica y a toda Latinoamérica. Y yo le voy a decir, algunos de nosotros creímos que tal vez no lo íbamos a ver, ¿no? O que sería para las próximas o generaciones. sería para las próximas generaciones. Yo creo que el proceso no está concluido, ¿verdad? Formalmente el bloqueo todavía está ahí, pero sí ha dado un paso gigantesco. Y fíjese que para el iberoamericano muy, muy especial, porque en 1991, cuando fue la primera cumbre iberoamericana, era el único lugar donde Cuba estaba por derecho propio, como debería haber sido siempre, ¿no? Como parte de la cumbre de presidentes iberoamericanos. Y por supuesto que por muchos años la gran figura de las reuniones iberoamericanas junto con el rey era Fidel Castro, ¿no? Que participaba activamente en las cumbres iberoamericanas. Y yo creo que si en nuestro ADN eso estuvo desde el principio, por supuesto celebramos que de alguna manera se haya retomado el camino de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cuántos años cree que tomará para los cubanos evolucionar este tema cultural? Bueno, yo creo que no es solo para los cubanos en realidad, ¿no? O sea, también los norteamericanos tienen que acostumbrarse a una nueva realidad, ¿no? Claro. Y a un trato diferente. Yo realmente creo, Bernardo, voy a decir esto con mucha sinceridad, yo creo que a lo que nos tenemos que acostumbrar es a tener un trato más horizontal y más simétrico entre todos los países del mundo, ¿no? Las relaciones verticales, las propuestas hegemónicas, realmente no son las propuestas de este siglo. Yo creo que este es un siglo, y lo digo mucho en Iberoamérica, de relaciones mucho más horizontales, mucho más simétricas, y tendrán que ser relaciones mucho más respetuosas entre todos. Así como evolucionarán las relaciones, también creo que los empleos y que las carreras universitarias y que las instituciones se van a ir reinventando poco a poco con el paso de los años. Hablábamos también de la creación de nuevos empleos que hoy ni siquiera existen, ¿no? Claro. ¿Cuál es el reto ahí con los emprendedores? Porque ahora escuchamos emprendedores, Claro. emprendimiento, Claro. la cultura de, ¿no? El Pitch at Palace, premios grandes como, Claro. como la cultura del emprendimiento per Claro. se. ¿Qué podemos pensar de eso, del futuro? Bueno, en primer lugar, yo creo que es un gran reto para la educación, porque comentábamos este dato, ¿no? Que el 60% de los muchachos que están hoy en la educación media van a ir a empleos que todavía no han sido creados. 60%. Ahí es el tema de aprender a aprender, es el tema de las capacidades y las habilidades, más que el tema de los conocimientos como eran antes, ¿no? Claro. Y es además aprender en toda tu vida, porque la idea es que esto va a cambiar tan rápido que vas a tener que reinventarte varias veces en el camino. Y ese es el gran reto de la educación. Y yo creo que el tema educativo se convierte en un tema central, fundamental, para cualquier paradigma de desarrollo hacia futuro. Pero hay un tema que mencionaste y que permitíme reflexionar sobre él, que es el tema de la cultura del emprendimiento. Y me gusta que lo hayas llamado la cultura del emprendimiento. ¿Es así? Porque yo creo que es un cambio cultural. Además, debo decir, emprendimiento no significa ser empresario.
¿verdad? Exacto. Ser emprendedor es ser emprendedor en cualquier cosa donde estemos, en nuestro empleo, en la sociedad, es en la innovación social, es la innovación también en la empresa. Y hay un tema que yo he mencionado, que es que parte de la cultura que hay que superar es la cultura del fracaso. Fíjese que muchas veces en nuestros países, alguien que se atreve a tratar de innovar, de hacer algo, de hacer un emprendimiento, si no la pega en la primera, es un fracasado, es un fracaso, no un aprendizaje. Cuando usted en Estados Unidos presenta su currículum, va a poner ese emprendimiento, aunque no haya resultado, aunque no haya sido un éxito, en su currículum, porque es algo que es valorado. Nosotros tenemos que cambiar esa cultura. Hay un dicho por ahí que suena mucho ahora entre los jóvenes, que no hay éxito valorado si no hay un fracaso de por medio. Yo creo que ese es el cambio cultural que tenemos que tener. Hay que atreverse. Y atreverse significa experimentar. Y con la experimentación vamos mejorando nuestro proyecto y nuestra apuesta. Hay que dar esa oportunidad. ¿Cuándo la tendremos por México otra vez para que abandere temas como estos? Pues lo antes que pueda, porque usted sabe lo que a mí me gusta venir a México, lo que quiero a este país donde viví 4 años y donde además dejé un hijo casado con mexicana. Así que, por supuesto que este es un país que está muy cerca de mi corazón. El corazón de Rebeca Greenspan en México, secretaria general iberoamericana, muchas gracias por acompañarnos en Azteca Opinión. Muchas gracias, Bernardo. Es Y un muchas placer. gracias por tenernos aquí. Un placer.